con los ejemplos. Estos ejemplos son los que vienen en el libro de McCormack, solamente que en unidades de kilogramos centímetros y un poquito más explícitos en lo que es los diagramas, ¿no? Pero a fin de cuentas es lo mismo. Y entonces lo que pide el problema es determinar la resistencia a la flexión de la siguiente viga de concreto. Y bueno, nos pide algunos datos que ya nos dan y hay que calcular otros que se deducen de la información que tenemos, ¿no? En el ejemplo creo que el concreto es de 3000 PSI, que equivale más o menos como a 208, 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado de F'C. Entonces pues aquí en México pues es común manejar valores cerrados, ¿no? O sea, igual se puede pedir concretos 210, 220, no hay problema, pero es un poco raro. Generalmente se manejan para elementos estructurales 200, 250, 300. Entonces el más cercano es 200, aquí lo vamos a dejar en 200. Puede que al final difiera un poco el resultado por ese cambio que tenemos en el concreto, ¿no? El FY es varilla de 60.000, creo, PSI, que equivale a 4.200, ¿no? Un poquito más, pero lo redondeamos en 4.200, que es el esfuerzo de flexión de la varilla corrugada que utilizamos aquí en la construcción. Otra cosa también es que el recubrimiento que maneja el ejemplo del libro es 3 pulgadas, 7.5 centímetros, que no se ve necesario, ya que como es un elemento no expuesto o no está en contacto con el suelo y tampoco fue colado en contacto con el suelo, el recubrimiento es 4 centímetros. El diámetro de la varilla creo que era de número 9, la que manejaba el libro. Ahorita les confirmo. Sí, el número 9. Entonces sería 9 entre 8, como ya lo habíamos comentado, de 1.125 pulgadas por 2.54 nos da 2.85, 75 centímetros de diámetro. Entonces eso equivaldría la varilla número 9. Otras suposiciones que no tiene el libro en el ejemplo es el estribado, que en este caso lo vamos a suponer de 3 octavos, y pues tampoco trae estas varillas de arriba, ¿no? Si ustedes miran el ejemplo del libro, viene la sección rectangular y estas varillas nada más, pero pues ya obviamente en campo las vigas deben llevar estribos y acero en la parte superior. Pueden decir que no hay flexión, aún así se debe de cubrir un acero mínimo. Y la otra cosa de las varillas superiores pues es también lo que es de cómo se van a sujetar los estribos, ¿no? Si no ponemos varillas arriba, pues cómo se sujeta. Entonces, tanto constructivamente como por reglamento, arriba debe de llevar lo que es acero, ¿no? En este caso con 2 varillas es suficiente, ya que con eso el estribo se puede sujetar. Podría ser una, ¿no? Pero ya quedaría un poco el estribo triangular. Entonces se recomienda generalmente usar 2. El peralte efectivo, que es la D. Recuerden que la D es la distancia desde la fibra en compresión, fibra externa en compresión, a donde se encuentra el acero en tensión. ¿Cómo se calcula? Pues es una fórmula, ¿no? Se puede deducir de este dibujo, que es la altura h, que son 70 centímetros. Bueno, otra cosa que también redondeamos son las dimensiones, ¿no? Que en el libro vienen en pulgadas, más o menos equivalen a estos valores, ¿no? Entonces sería h menos el recubrimiento menos diámetro del estribo menos la mitad
del diámetro de la varilla, ya que se va a concentrar en el centroide, ¿no? Entonces sería 70 centímetros menos 4 centímetros de recubrimiento menos el estribo, que es de 3 octavos, .9525 menos la mitad de lo que es la varilla, el diámetro de la varilla, nos da 63.61 centímetros, ¿no? Que eso equivaldría a nuestro peralte efectivo. El área de acero, pues son 4 varillas del número 9. Como ya tenemos el diámetro, pues simplemente calculamos el área, ¿no? 2.8575 al cuadrado por pi entre 4. Nos da que cada varilla tiene 6.41 centímetros cuadrados por 4. Nos da los 25.65. Y finalmente calculamos el ρ, o sea, la cantidad de acero que tiene la viga, que es dividir el área de acero entre B por D. Y eso nos da 0.0106, ¿no? Este es el ρ que tenemos, ¿no? Entonces ya con esto son los datos necesarios para proceder a hacer los cálculos según las ecuaciones que vimos en el documento anterior. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular los límites de refuerzo. Les digo, generalmente si seguimos las recomendaciones del ACI, siempre vamos a estar en la falla subreforzada y generalmente el factor phi va a ser 0.9, ¿no? Pero pues en ocasiones se requiere un poquito más de acero, ¿no? que igual se permite, pero pues igual siguiendo lo que es el ACI nos permite una deformación máxima de 0.004, ¿no? Ya de ahí ya pues no lo recomienda, más bien porque podría ser una falla frágil o que las deformaciones no sean tan evidentes. Entonces ya por recomendación del reglamento no se recomienda. Bien, entonces el ρ mínimo ya sabemos que es el máximo de estas formulitas de aquí, de 0.8 raíz de f' entre fy o 14 entre fy, que es el máximo de estos dos. Pues el ρ mínimo sería 0.0033 y el ρ máximo en el libro y en el manual, en el ACI, no especifica un valor como tope, pero ellos lo recomiendan que el acero máximo es cuando la deformación en tensión del acero es 0.005, ¿no? Es lo que se recomienda para que siempre el phi sea 0.9. Pero en reglamentos anteriores se especificaba el 0.728, que igual se puede seguir aplicando, ¿no? Entonces, si seguimos ese criterio, pues el acero, recuerden que esta fórmula es el acero balanceado, y al multiplicarlo por 0.728 nos da el acero máximo. El beta 1 pues es 0.85, ya que el F'C es menor a 280. Haciendo ese cálculo nos da que el ρ máximo es 0.0147. Entonces, como el ρ mínimo es 0.0030, perdón, aquí me faltó un 0, es 0.0033, para que lo verifiquen, ¿no? Entonces, como el ρ de la viga 0.0106 está entre 0.0033 y 0.0147, cae en la falla subreforzada, ¿no? Y la deformación que va a tener esta viga es 0.0067, mayor que 0.004, entonces cumplimos con lo que dice el ACI en la sección 9.331. Entonces seguimos. El paso siguiente sería calcular la A y la C, que es la profundidad del eje neutro. Aquí un dato importante: no confundir esta C minúscula, que es la profundidad del eje neutro, con la C, que es la resultante de compresión, ¿no? C mayúscula. No son iguales, o sea, no es lo mismo. Una es una distancia y la otra es una fuerza. Entonces la A es igual a
a AS por FY entre 0.85 F'C por B. Sustituimos los datos y nos da 16.67. Y la C ya sabemos que es la A entre beta 1, ¿no? Que sería 16.67 entre 0.85 nos da 19.61 centímetros. Entonces aquí hacemos lo que es el diagrama. Que igual, si se dan cuenta en el ejemplo del libro lo omite, ¿no? Pero aquí es un poco más explícito para que lo tengan un poco claro. Ya si posteriormente no lo quieren hacer, pues no es necesario, ¿no? Siempre y cuando tengan claro el concepto de lo que es las fórmulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí trazamos el diagrama de deformaciones en el acero. Siempre, bueno, son deformaciones unitarias, ¿no? No solamente del acero, ya que aquí también tenemos el concreto. Siempre partimos de que el concreto se deforma a .0003. Generamos la profundidad del eje neutro y trazamos nuestro diagrama, ¿no? Por semejanza de triángulos, la deformación en el acero es esta ecuación, ¿no? Se ve claramente. Y al sustituir los datos nos da que la deformación es .0067, ¿no? Lo que habíamos visto aquí. Luego vemos las fuerzas en el acero. ¿A cuánto equivalen? Aquí ya lo que hemos platicado, que el esfuerzo puede ser que sea el FY si la deformación es mayor a .0021 y si la deformación esta es menor a .0021, que es la deformación de fluencia, pues el esfuerzo en el acero es esa deformación por 2 millones, ¿no? Que es el módulo de elasticidad, que es la ley de Hooke. Pero generalmente aquí siempre, les digo, si seguimos las recomendaciones de la CI, el acero siempre va a fluir, ¿no? Aquí esto se va a verificar más generalmente cuando no sigamos estas especificaciones de aceros máximos, que congestionemos la viga por alguna razón y ahí sí, pues ahí sí hay que revisar si el acero está fluyendo, ¿no? Como en el documento anterior les mostré una pequeña gráfica que viene en el libro de McCormack, que llega un punto en que ya no es rentable seguir metiendo varillas, ya que mientras más varillas, menos deformación, y a menos deformación el phi pues va siendo cada vez más pequeño, ¿no? Entonces la resistencia se va castigando más. Entonces lo que aumentamos pues se pierde con el phi, entonces no hay ganancia, ¿no? Entonces pues no es rentable seguir aumentando o poniendo varillas, ¿no? Entonces, como la deformación es .0067 mayor que este valor, pues el FY es 4200. Y la tensión, o sea, la tensión o la fuerza en el acero, pues sería su área por su FY, que serían los 25.65 centímetros por los 4200, nos da 107.73 toneladas, ¿no? Esa es lo que es la fuerza en el acero. Y después llegamos a lo que es el diagrama de esfuerzos en el concreto. Ya sabemos que la profundidad es 1667. Sacamos la resultante, que sería 0.85 de F'C A por B. Eso nos da 107.68 toneladas, ¿no? Por equilibrio, estas dos fuerzas deben ser iguales, ¿no? Claro que esta diferencia se vea por decimales por ahí que estamos omitiendo, pero realmente si se dan cuenta 107.73 contra 107.68 es una diferencia mínima. Entonces obviamente estas deben ser iguales porque acá arriba despejamos el equilibrio, ¿no? O sea, aquí igualamos las dos fuerzas y despejamos la A. Entonces esa fuerza deben ser iguales, ¿no? Y pues simplemente es un sistema fuerza par que hay que multiplicar ya sea la T por la distancia o la C por la distancia, que a fin de cuentas son iguales. Y generalmente agarramos la T, pues ya que
es área 0 por F lleno, más simplificada la ecuación. D menos A media, pues es esta distancia, es sencilla. Ya conocemos la D, que es 63, 61, y la A también es conocida. Hacemos el cálculo. Aquí está que la D menos A media es 55.275 centímetros. Multiplicamos. Ojo, aquí estamos en toneladas y hay que esto sea metros, ¿no? Hay que dividir entre 100. Igual ustedes si gustan, puede ser que esto dejarlo en kilogramos centímetros y al final transformar a tonelada al metro, ¿no? Que es la unidad de momento más común. Al hacer la multiplicación nos da 59.57 toneladas al metro, y pues el momento resistente es igual a phi por mn, que como la deformación es mayor a 0.005, el phi vale 0.9. Y al hacer la multiplicación nos da que esta viga aguanta 53.58 toneladas metro. En el libro lo que daba 389.6 pie kilolibra. 389.6 pie kilolibra. Entonces simplemente hay que dividir entre 3.3, que son los pies que tiene un metro, y entre 2.2, que más o menos lo que equivale son las libras en un kilogramo, o las kilolibras en una tonelada, y nos da 53.66, ¿no? Entonces más o menos es lo mismo, ¿no? Entonces así es como se calcula la resistencia a flexión de una viga. En el libro viene pues sin estos dibujos, ¿no? Es más simplificado. De hecho, estos cálculos tampoco los hace, ya que los saca de una tablita que ya se tabuló. Entonces, a fin de cuentas, pues nos van a ayudar un poquito a esas tablas a simplificar estos cálculos, ¿no? También pues se omite, solamente calcula la A, la C, y aplica la formulita, ¿no? De que el momento nominal es AS por FY por D menos A media, ¿no? Es la ecuación que ya vimos en el documento anterior. Pero aquí les explico un poco más para que esté más claro este diagrama, que este diagrama también se usa también para el diseño de columnas, que ahí sí se tiene que hacer, ¿no? Completo. Entonces, para que vayan entrando un poco ahí en materia de lo que es estos diagramas, ¿no? Que igual aquí en vigas les digo, si lo quieren hacer los pueden hacer, si no y tienen claro lo que es el concepto, pues adelante, ¿no?